Dios les bendiga, buenas noches, hermanos. Dios les bendiga más. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan, capítulo 17. San Juan, capítulo 17. Hoy nos toca ver la última parte de la oración de Jesús. Hemos llamado a esta serie oraciones que producen cambios. Estamos siempre muy interesados en que nuestras oraciones sean efectivas. Yo quiero preguntarles realmente, ¿cuántos de ustedes quisieran ser más fuertes espiritualmente hablando? ¿Cuántos anhelan ser más fuertes? La oración es la clave. Gracias, hermano Arturo. Gracias por el amén. La oración es la clave. El cristiano que no ora, se lo devoran. El cristiano que no ora, se lo devoran. El que no ayuna, se lo desayunan. Y la oración es nuestra conexión consciente con el poder superior, con la divinidad, con el Trino Dios, con su Santo Espíritu, de quien emana todo poder para que podamos ser fuertes en cualquier circunstancia que nos encontremos. Y en este pasaje, hemos estado hablando ya de tres maneras en este pasaje sobre la oración. En la última parte de la oración nos damos cuenta que el Señor, en esa conversación con su Padre, en esa intimidad entre Jesús y su Padre, nos involucra a nosotros. Estamos ahí involucrados. No oro solamente por esto, sino por los que van a ser alcanzados a través también de ellos. Leamos juntos el versículo 20, por favor. Versículo 20. ¿Lo tienen? Digan amén. Muy bien. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí. ¿Por qué? Voy a subrayar, los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean, ¿qué dice? Noten, la palabra uno se va a repetir ahí. Van a poderlo observar, que es como que la expresión que conecta todo. Es la palabra que lo conecta todo. Entonces, versículo 22. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean, ¿qué cosa? Perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Y luego insiste, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre, justo el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y los daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Oremos, por favor. Señor Dios Padre, queremos honrarte hoy predicando tu palabra con autoridad, pero también con humildad, con honestidad en nuestros corazones, sabiendo que necesitamos ser fuertes en la unidad. Necesitamos una unidad, Señor, que aleje la división, que aleje, Señor, la destrucción de nuestras familias, de nuestra espiritualidad, de nuestras empresas, instituciones donde trabajamos. Una unidad que aumente el potencial que tiene la iglesia. Te rogamos, Señor Espíritu Santo, que nos ayudes en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un pastor testificaba de su encuentro que tuvo en un momento en que evangelizó a una persona que estaba en la misma fila que él, esperando que sean atendidos
en un almacén. Empezó a platicar y de alguna manera logró meter el mensaje de salvación. Entonces, en el momento en que él está hablando de Cristo Jesús como el Salvador, él se identifica y dice: yo soy judío. Entonces el pastor haya una conversación todavía más de conexión al hecho de que él es judío. Aunque él es argentino, ellos son argentinos, esto sucedió en Argentina, pero hay una conexión al hecho de él admitir que él es judío. Entonces yo soy muy agradecido y amo a Israel por dos cosas. Primero, porque nací en Israel, y lo otro por el hecho de que Israel nos ha dado mucho. La Biblia proviene de muchos judíos que escribieron, de ahí provienen muchos profetas, las enseñanzas, y principalmente de ahí proviene el Mesías, el Salvador. Entonces esta persona le dice: tiene razón, yo he leído el Antiguo Testamento, que es parte de nuestra religión como judío, pero también he leído el Antiguo Testamento, pero también he leído el Nuevo Testamento, que habla del Mesías, y casi que creo en el Mesías. Pero lo que me ha hecho dudar que Jesús sea el Mesías es la división que hay entre ustedes los cristianos. Entre más división puede haber en una unidad cristiana, en un círculo cristiano, en una familia cristiana, menos impacto tendremos y menos efectividad tendremos en nuestra tarea en la tierra como cristianos. Entonces, probablemente ahorita usted sea o esté tentado a señalar a alguien que es divisor, porque lo hay. Siempre tendremos circunstancias divisoras. A veces, por ejemplo, parte de la liturgia es un poco divisora. A veces hemos platicado con los líderes de alabanza y hemos dicho: traten de cantar canciones más viejitas, porque casi todos los que estamos aquí somos viejitos. Y a veces les queremos innovar un poquito la alabanza poniendo música un poquito más nueva, y muchos simplemente dicen: esa no me la puedo. Doblan los brazos y ya no adoran, cuando realmente deberíamos unirnos a través de la alabanza, aunque no sea algo que me guste, pero al no hacerlo me divido, me fracciono. A veces puede ser netamente el espacio. Lo he notado, he recibido, por ejemplo, quejas de que en el parqueo, los que ayudan en el parqueo se quejan de la desobediencia. Cuando alguien dice: puede parquearse aquí, lo ignoran y se van a ese parqueo donde les da la santa gana. No son los de hoy, son los del domingo. Así son los mismos, va. Trae división. Pero en la casa es similar. En la casa de nuestras familias es donde principalmente somos expuestos a aprender a dividir. Mi padre tenía una expresión y decía que Satanás había ido a la escuela y lamentablemente aplazó, porque solo aprendió a restar y a dividir. Nunca aprendió a sumar ni a multiplicar. Entonces, sí podríamos decir que el dividir es parte de la operación de Satanás. Y fíjense que es interesante. La unidad, según la Academia Española, ¿verdad?, dice que es propiedad que tienen las cosas de no poder dividirse. Unidad es la propiedad que tienen las cosas de no poder dividirse, ni fragmentarse, ni alterarse o destruirse. Entonces, el enfoque de este pasaje y del momento de la oración de Jesús es que la efectividad de estar en el mundo de la iglesia, porque no somos del mundo, ¿cuántos dicen amén? No somos del mundo, ¿cuántos dicen amén? Es la efectividad con la que trabajemos en que seamos uno, en que podamos aumentar nuestra capacidad y nuestra fortaleza en unidad. Por eso, entre más unidos somos, más fuertes somos. Entre más aprendemos a ver nuestras cosas con las que nos unen, no las cosas que nos dividen, raza, color, posición social, etcétera, etcétera, y que lo hay. Pero si eso está y es la prioridad en nuestra vida, en la forma en la que nosotros nos relacionamos en esta vida, es midiendo cuánto vales, cuánto tienes, a dónde asistes, a dónde compras, qué comes, a dónde vas de visita, de restaurante, de viaje, de vacación.
Todo eso, si lo medimos y nos comparamos, vamos a sectorizarnos y nos va a costar unirnos al que no es igual que mí, al que no tiene otro color igual que yo, al que viene de otra cuna, al que tiene otra educación, al que tiene diferente forma de ser. Y la tarea y la meta es que estemos unidos a Jesús como Jesús está unido al Padre. Ojo, la meta es que seamos nosotros unidos, uno en Cristo, como Cristo es uno. ¿Con quién? Con el Padre. Por eso intenté hoy dejar la Santa Cena para el final. Normalmente la hacemos en el tiempo de la administración. Porque este es un símbolo de la unidad. Todos hemos sido lavados con la misma sangre. Hemos sido perdonados por el mismo amor. Y es más, nadie le ha sido perdonado menos ni más, porque el pecado es lo mismo, es el mismo. La paga del pecado es la muerte. Tanto como una pequeña mentira como un homicidio. Siempre es la paga, la muerte. Entonces, nadie se puede medir aquí y decir yo soy más santo que aquel. Probablemente eres más moral que otro, pero no santo. No más santo, ni menos santo. Delante de Dios todos somos iguales, pecadores. No hay justo ni aun uno. Gracias sean dadas a Dios que hoy nos podemos llamar santos por la obra santificadora del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, hay tres cosas que quiero señalar en las que podamos unirnos y trabajar en ser fuertes. Noten lo primero en el versículo 20. El Señor está insistiendo en que por la predicación de los apóstoles iba a haber un efecto, y es gente creyendo en Jesús. El creer en Jesús es el primer paso para la salvación, ¿no es cierto? El creer en Jesús es el primer paso para la salvación. Y la salvación es gratuita. La salvación, ¿cuántos alaban al Señor por eso? Porque la salvación es gratuita. La gracia de Dios, la cual no la merecemos, ha sido dada para todos aquellos y principalmente para los que creen. Creer es simplemente la condición para ser salvo. Pero aquí la palabra nos dice que por la predicación de aquellos primeros, los primeros 12, los primeros 120, los discípulos, por la predicación de estos, miren hasta dónde hemos llegado, a ser millones salvos por Cristo Jesús. Pero, ¿qué tuvieron que pagar aquellos que predicaron primero para que hoy nosotros seamos salvos? Su propia vida la entregaron para darle validez a su palabra. Noten esto, por favor. La mayoría de los que han muerto como mártires en el mundo han sido obligados a negar a Jesús, han sido obligados a negar su fe y han decidido mantenerse firmes y han pospuesto su comodidad, la han dejado de lado para decir voy a dar mi vida por lo que creo. Esas vidas que han muerto como mártires, nosotros la debemos. Porque el Evangelio llegó a nosotros, y escúchenme, nosotros no somos una iglesia perseguida como hondureños, demos gracias a Dios que no hemos sido perseguidos. Hoy fui impactada mi vida de una película que me compartieron los esposos Molina. La locura de Dios se llama la película. ¡Qué increíble! Yo no he podido toda la mañana dejar de pensar en el deber, en lo que le debo a miles de cristianos que han muerto para mantener viva la fe. La unidad del Evangelio, la efectividad y el poder del Evangelio. Por eso no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Entonces, la unidad que queremos y que debe existir en nosotros es la efectividad que trae la predicación de la palabra. La unidad que va a haber entre nosotros es cuánto nosotros amamos que la predicación de la palabra sea efectiva, se lleve a cabo, nos involucremos en ello. Porque en la predicación de la palabra se encuentra la salvación del hombre. Por la predicación de la palabra se encuentra que la gente creerá. No porque tan bonito yo predique, no porque tan bueno sea yo en oratoria, sino porque predico a Cristo Jesús el Salvador. Y Él es el que debemos preocuparnos por predicar. No una doctrina humana,
no una situación propia, personal que yo creo, de las iglesias que traen orden, pero estas no salvan. Estas no salvan. Pero es importante mantenernos nosotros en la predicación de la palabra de Dios, la cual es: Cristo salva y pronto viene. Somos pecadores y le necesitamos a Él. Lo demás quedará para ser compartido, como digo, gracias, hija, en las aulas, en un lugar donde realmente necesitamos hablar sobre la unidad en el dogma, la unidad en la doctrina, la unidad. En nuestra iglesia tenemos una clase de doctrina, y para quienes no lo han estado, y he admirado la humildad de personas que vienen de otras iglesias ya con un bagaje de conocimiento, y cuando les digo, hermanos, es necesario que ustedes conozcan qué somos como iglesia. Hay 3 meses de clase de doctrina que ustedes tienen que tomar, y que eso les permitirá conocer qué somos, y entonces estar en unidad, y entonces trabajar en unidad. Y qué lindo es ver a estos hermanos decir: está bien, pastor, vamos a comenzar de cero, no importa, vamos a hacerlo. Eso es trabajar para la unidad. Es decir, nos ponemos de acuerdo en un aula sobre la doctrina, sobre los dogmas, sobre la forma de gobierno de iglesia, pero nuestro enfoque aquí en la predicación es: Cristo salva. Preocupémonos por esa predicación. Preocupémonos por esa enseñanza hacia nuestra familia, hacia nuestros vecinos, a nuestra empresa, en nuestro trabajo, a nuestros colaboradores. A todos necesitamos predicarle a Jesús. Y esto fue el enfoque de Cristo cuando dice: el efecto de la predicación será en que muchos creerán. ¿Pero en quién? En Jesús. Y esto es lo que debe ser nuestro también enfoque. Pregunto: ¿están muchos creyendo en Jesús por mí? Solo el aire acondicionado se oye. ¿Están las personas creyendo en Cristo por mí? Dentro de esta película me llamó mucho la atención un hombre ruso, que cuando llegó el gobierno como socialista, eliminó cualquier tipo de predicación, ya que el gobierno socialista era ateo, y empezó una persecución masiva contra los cristianos. Pastores y cristianos fueron enviados a las cárceles y estuvieron muchos años presos ahí. Y me llamó la atención mucho de un hombre que la esposa estaba orando para que en medio de la persecución él se convirtiera en el líder espiritual de la casa. Y de un día para otro este hombre cambió de actitud contra la Biblia o hacia el Evangelio, y agarró la Biblia y sentó a sus hijos y empezó a leerles la Biblia, capítulo por capítulo, a sus hijos, hasta que sus hijos pudieron repetir las historias de la Biblia. Y entonces juntos se sentaban allí en casa a leer la Biblia. Y los vecinos empezaron a venir y preguntar: ¿podemos reunirnos con ustedes? Vemos que hay algo ustedes en casa. ¿Podemos reunirnos con ustedes a oír la Biblia? Tanto así que de la comunidad al fin se hicieron 70 personas que se reunían, porque él decía: yo no tengo preparación pastoral, yo no soy pastor, yo lo único que hago es leer la Biblia. Pero llegó a ser un grupo tan grande que la KGB llegó y los encontró en un momento en que él estaba compartiendo la palabra con otros. Lo arrestaron y lo mandaron preso. Empezó un tiempo de sufrimiento. Empezaron a maltratarlo. Lo empezaron a querer hacer que él firmara un documento en el que dijera que el gobierno occidental estaba adoctrinando a los rusos en contra del socialismo a través de la religión. Un día después de que hicieron creer que su esposa estaba siendo asesinada en la misma cárcel, él estuvo dispuesto a firmar el documento con tal de ya no sufrir más. Pero esa noche el Espíritu Santo lo tocó y lo convenció que su esposa estaba viva, que no se preocupara. Entonces él todas las mañanas se ponía en la cárcel, ahí en su celda, levantaba las manos y cantaba al Señor cada mañana. El día que deciden ejecutarlo, lo sacan de la cárcel. El primer día que comenzó a cantar, todos los presos le tiraron ese fecales, le tiraron basura a la celda donde él se ponía a cantar. Pero el día que deciden ejecutarlo,
y lo sacan para llevarlo al lugar donde lo iban a ahorcar, todos los presos están cantando la misma canción que él cantaba todas las mañanas. Eso es predicar. Que cuando haces algo, tú sabes que estás honrando a Dios, tú sabes que estás honrando al Señor, y muchos te miran y dicen, yo quiero eso que Él tiene. El valor, la capacidad de predicar, la capacidad de enseñar, la capacidad de ser una persona sin doblez, auténtica. Yo creo que todos necesitamos, ¿cuántos dicen amén? Todos necesitamos convertirnos en predicadores. Carlos Spurgeon decía eso, prediquen todo el tiempo, cuando sea necesario hablen. Entonces, la unidad. Por eso, matrimonios, ¿cuántos de ustedes quisieran ser más unidos con su esposa, con su esposo? Predíquense, pero no sermonéense. Den el ejemplo el uno con el otro de cómo servir en amor, de cómo tratarse en amor. No siguen los amenes, hermanos, solo el aire acondicionado. Debemos en el trabajo unirnos de manera que podamos involucrarnos continuamente en la predicación de la palabra, pero sin necesidad de convertirnos en religiosos, sino en auténticos adoradores de Cristo Jesús el Señor, que lo demostramos a donde quiera que vamos. Lo segundo, somos más fuertes, según el versículo 21. Vean conmigo, por favor. Somos más fuertes, dice, para que sean, ¿qué cosa dice? Uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno. ¿En quién? En nosotros. Somos más fuertes cuando nosotros nos damos cuenta que este evangelio que hemos adoptado de recibir a Jesús como nuestro Salvador nos lleva a la unidad con Dios Padre. ¿Sabe, hermano, que muchos cristianos se sienten sin Padre? Hay un sentimiento. Yo hablaba, por ejemplo, con alguien esta mañana y le hacía saber que ese sentimiento de soledad con el que batalla es debido a que ella se siente sin su Padre, sin Dios. Porque una persona que está unida a Dios nunca se va a sentir sola. Una persona que está pero muy clara, convencida, tiene certeza. Dios es mi ayudador. Pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen a Dios por ayudador, por su fuerza, por su pronto auxilio, por su fortaleza, por su roca fuerte? Cuando Dios es esto, nunca diré estoy solo. Podré ser atacado. En mi naturaleza humana podré sentirme a veces defraudado, frustrado, pero nunca eso me derrumbará. Nada podrá separarme del amor de Cristo. Nada podrá, diga conmigo, nada podrá separarme del amor de Cristo. Una vez más, dígalo conmigo. Nada podrá separarme, ni lo alto, ni lo profundo, ni qué más, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada. Ni ángeles, ni principados, ni potestades podrán separarme del amor de Cristo. ¿Estás sintiéndote ahorita sin Padre? ¿Está un miedo apoderándose de ti? ¿Está una situación emocional superando tu fe? Este es el momento para decir, no puedo permitir que esto saque a mi Dios de mi corazón. Yo estoy seguro en Dios. Él es mi Señor, Él es mi Salvador, Él es mi ayudador, Él es mi Padre. Y esto es lo que estaba diciendo Jesús. Quiero que camine para que sean uno como yo soy uno en ti. ¿Se acuerdan? Este fue el momento antes de la crucifixión. Esta oración es un momento antes de la crucifixión. Y Jesús está diciendo, antes de la crucifixión, somos uno tú y yo. A pesar que tendré que separarme por el pecado del mundo, pero seguiremos siendo uno tú y yo. Y esta unidad es la que quiero que sientan. Que aunque están en el mundo, los quiero tener conmigo. Dice la expresión del versículo, a ver qué versículo es el que dice, que los quiero tener conmigo.
¿Lo encuentran? Vean por favor el versículo 22. Es el 24. Padre, aquellos que me ha dado quiero que donde yo estoy también estén conmigo. O sea, los quiero tener conmigo, pero mientras están en el mundo y necesitan estar unidos a nosotros para que no se sientan solos. Para que no se frustren por las pruebas, por las preocupaciones que tendrán que enfrentar, por las tribulaciones que tendrán que venir. ¿Se acuerdan al Señor hablándole a los discípulos, diciéndole, a ustedes los van a golpear, los van a bofetear? A los discípulos se los advirtió y les dijo, ustedes serán perseguidos, habrá persecución contra ustedes. Y amado, es muy probable que te toque que tus familias, tus familiares, tus padres, tus hermanos, se burlen de que tú eres un cristiano. La mayoría de veces la agarran contra ti diciendo, ay, ya le fuiste a dar el diezmo al pastor. Y vos estás enriqueciendo al pastor. Se burlan de ti, se mofan de ti. Algunos le dicen, aleluya, canto de puya. Encuentran cualquier expresión para burlarse. Y yo le pregunto, ¿qué lo hará fuerte a usted? ¿Ha encontrado algo, verdad? Es decir, díganme lo que digan, a mí nada me va a poder separar. Nada me podrá separar de Él. Porque estoy unido. Jesús lo dijo en San Juan capítulo 15, separado de mí, nada sois, nada podréis hacer. Entonces es importante que la paternidad que debemos tener, la paternidad que usted y yo necesitamos desarrollar, es la misma que Cristo dijo, tú y yo somos uno. Esta unidad está en mantenerme en la voluntad de Dios, en querer la voluntad de Dios, en querer el propósito de Dios conmigo. Y muchos tendremos que entender que esta parte de querer la voluntad de Dios es ceder mi voluntad a lo que Dios quiere que yo sea o que yo haga. Hermano, quiero insistir en esto porque obviamente se nos vienen días en que muchos creyentes que están en la iglesia para buscar a Dios, pero buscan más de lo que Él puede darles que de lo que quiere conseguir Dios con ellos. Muchos creyentes hoy en día, y no hablo de los que vienen el martes, pero muchos creyentes hoy en día están pasando esta particular situación. Es que busco de Dios o busco a Dios. ¿Busco a Dios porque quiero que su voluntad sea sobre mí o busco de Dios porque quiero que me solucione un problema para ayer? Y el buscar de Dios lleva a esto, a esperar su voluntad, que aunque no resuelva lo que estoy urgido porque me resuelva, pero yo seguiré amándolo, perseverando, caminando, fiel para Él. Estaré unido a Él a pesar de los problemas, aunque no me lo resuelva. Aunque seguiré luchando y sé que me está fortaleciendo, sé que me está costando, pero seré fuerte en el Señor, porque estoy unido a Él, buscándolo con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. Quiero que vayan a Hechos capítulo 15 y noten algo que sucedió aquí. Pero si el Espíritu Santo, que es la gloria que me has dado y que la he dado a ellos, es lo que está diciendo aquí en el siguiente versículo. Notarán ustedes el primer encontronazo que tuvieron que enfrentarse los discípulos. Capítulo 15 de Hechos. ¿Lo tienen? Digan amén. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. O sea, habían unos judíos que querían que quienes se fueran convirtiendo al Señor, que no eran judíos, eran gentiles, tenían que circuncidarse, que era una señal de pacto que tenían los hebreos. A los 8 días, los niños tenían que ser circuncidados, quitarle el prepucio de su órgano viril, como una señal de pacto. Entonces, dice Pablo, versículo 2, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña, ojo, no pequeña con ellos. O sea, Lucas se guardó de decir más, ¿verdad? Porque cuando decir contienda no pequeña, ¿qué significa? Hubo
palabras grandes ahí hubo un debate fuerte. Ahí elevaron las voces, ahí se dijeron, no, ustedes no son judíos, ustedes son aquí, son allá. Ahí hubieron palabras fuertes. Sí. ¿A dónde voy? No pequeño entre ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Mire qué sabiduría. Lo importante es que busquemos la unidad. Hay una situación de discrepancia entre nosotros, pero ¿cómo podemos solucionarla? A través de la unidad. Busquemos el consejo de los ancianos, busquemos el consejo de los grandes, de los mayores, en este caso los apóstoles y los que habían sido de los 120 que habían estado cerca de Jesús y que habían escuchado sus enseñanzas, tenían sabiduría para darle el consejo apropiado que tenían que hacer. Versículo 3, por favor. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos, diga conmigo, pero algunos, es que siempre van a ver. Diga conmigo, siempre van a estar ahí. Siempre, hermano, hay un pelo en la sopa. Siempre hay alguien en desacuerdo. Y es necesario. Hermano, lo peor es que lo necesitamos para fomentar más la unidad, para provocarnos a medirnos. ¿Soy de los que dividen o soy de los que sumo? ¿Aló? ¿Cuántos son de los que suman aquí? Los que dividen le meten más leña al fuego. Hallan el problema, no la solución. Se concentran en ver lo malo y no en ver lo bueno. Y por eso el Señor dice, tienen que procurar mantener la unidad para que se mantengan como yo con Él, en obediencia, en sometimiento. Vamos a tener que enfrentar, hermanos, aún entre parientes, entre hermanos, situaciones que dividen, pero tenemos que ser muy maduros, adultos, fuertes, para buscar solución, aunque hayan cosas que nos dividan, aunque hayan situaciones difíciles. Por ejemplo, ¿qué hace usted, hermano? ¿Qué hace usted cuando llegan los días de fiesta y que las familias acostumbran a reunirse y que sus parientes cristianos no celebran la Navidad, por ejemplo? No será la Navidad como usted la celebra. ¿Qué hace usted? Cuando llega a casa y hay alcohol. Ay, yo no olvido el año. Y se oye esa canción allí, el fin de año. ¿Qué hace usted? Se viste de santidad y empieza a dividir con su celo. O se suma, venga pues. Una no es ninguna, ¿va? O se planta firme, comparte con su familia, pero no comparte lo que ellos son o lo que ellos hacen. Lo importante es estar con su familia. Y se mantiene firme, ecuánime. Cuando le obligan, no, ustedes saben, creo en mi Señor y no quiero ofenderlo. No me insten a esto. Estoy con ustedes para estar con ustedes, porque ustedes son mi familia. ¿Me están entendiendo, mis amados? En el trabajo, soy de los que sumo, hago un grupito contra el jefe, contra el patrón, contra los empleados. ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¿Soy de los que sumo? ¿Soy de los que sumo? Creo que si usted es un líder, si usted es una persona de autoridad, tiene que siempre llevar la voz cantante para sumar. Si usted es un hombre de autoridad, una mujer de autoridad, usted es un padre de familia, una madre de familia, lleve la voz cantante para sumar. Detenga la división. Pare la división. Esto no nos une, esto nos separa, esto nos obliga a herirnos. No sea usted de las personas que buscan palabras hirientes, no sea usted de las personas que fragmenta. Y por eso noten el versículo
Volvamos por favor otra vez a Juan, versículo 25. Juan 17. ¿Cuál va a ser el resultado, el efecto de esta unidad con Cristo? 25. ¿Lo tiene? Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado, ¿qué cosa dice? Esté en ellos. Escuchen, esto es clave. Si usted amara al prójimo con el amor humano, va a tener bien grandes problemas, hermano. Porque el amor humano es de conveniencia. Te doy si tú me das. Te perdono si me perdonas. Te ayudo si vos me ayudas. El amor humano es interesado, lamentablemente. Pero el amor que necesitamos para unirnos es el amor ágape, el amor sacrificial. No miro quién eres conmigo, cómo eres conmigo. Te miro por cómo Cristo te mira. Alguien que necesita misericordia. Alguien que necesita el amor de Dios. Por eso debemos cuidarnos de caer en el error como no perdonar, por ejemplo. Debemos cuidarnos de ser personas que mantengan resentimiento y rencor, porque esto alejará el amor de Dios. Quiero aprovechar el amor de Dios. Aprenda a perdonar. Aprenda a decir te perdono. Aprenda en su mente a decir esto ya no más lo recordaré. Lo dejaré pasar. Y sea una persona consciente en cuanto al perdón. Cuando usted perdona, vuelve a hablarle a la persona. Cuando usted perdona, se acerca a hacerle favor. La Biblia dice, orad por quienes los ofenden, bendecidlos y obrar bien. Ojo, 3 cosas que dice por aquellos que nos ofenden. No paguemos mal por mal. Hermano, no oigo muchos amenes, no sé por qué. Pero este es el amor de Dios en acción. Y esta es la unidad de la cual oraba el Señor, que la iglesia va a ser efectiva cuando nos miren perdonándonos. Cuando nos miren. Yo no sé si usted ha fijado, pero por el tema del virus no nos abrazamos. Por el tema del virus hoy tenemos mucha distancia social. Y hasta cierto punto hasta sentimos que aquel me cae mal. Ya un estornudo. Yo acabo de toser y vi el gesto de todos ustedes. Ya tiene COVID el pastor. Y ya empezaron a hacer a santiguarse, ¿verdad? Todos. Así estamos en este instante. Pero debemos nosotros romper todo eso, romper todo tipo de circunstancia que nos quiera enfrentar a la división o llevarnos a la división. Debo de evitar, escuchen esto, debo de evitar la envidia. ¿Qué es la envidia? ¿Qué es la envidia? Es ver que el otro está mejor que yo y dolerme de ello. Aleluya. Lo contrario a la envidia es alegrarse porque el otro está mejor. Y sinceramente darle gracias a Dios porque el otro lo ha logrado. Y decir, algún día yo también estaré en la misma situación si Dios me lo permite y si es su voluntad. Debo de evitar que cuando me pase un problema con alguien en la iglesia, ausentarme de la iglesia, como que todos nos peleamos contigo. Si alguien te hizo algo y eres una persona que te cuesta rápidamente digerirlo, no te ausentes de la iglesia. Es más, siéntate más cerca del que te hizo algo. Porque en un momento el Señor te va a pedir, ve y perdónalo. Ve y habla con él, abrázalo, ministralo, reconcíliate. Serví como pastor asociado en una iglesia por un periodo muy corto. La pastora me pidió que llegara para tratar de hacer la transición entre ella y su hijo. Su hijo ahora es el pastor y me pidió que yo ayudara a esa transición. Entonces llegué con mucho gusto para apoyar y ayudarle. En ese tiempo, fue como 1 año y medio, estuve ahí como pastor asociado.
la pastora me buscó un día y me dijo, necesito que vaya conmigo, me dijo, y una hermana a visitar a otra. Esta está al borde de la muerte. Y esta hermana, cuando jóvenes se pelearon, y desde esa vez nunca se han hablado. Y ella teme por la salvación. Fue un problema, no tengo claridad sobre qué sucedió, pero era un problema que las hizo fraccionar. Y ella había sido una diaconisa de la iglesia, una líder muy fuerte en la iglesia, y habían vivido así, divididas. Entonces a la otra le había nacido ir a pedir perdón, aunque no era la persona que había ofendido, pero estaba dispuesta a pedir perdón y a humillarse. Y ahí vamos todos a la casa de la persona que estaba ya moribunda, a pedir, a tratar de conectar. Llevamos, es más, oficiamos la Santa Cena en ese día. Y la hermana se paró ahí frente a la cama y le dijo, hermana, estoy aquí para limpiar mi corazón como también limpiar el suyo. ¿Para qué esperar hasta que estemos al borde de la muerte para andar pidiendo perdón? O peor, tirarnos en el féretro y decir, perdóname. Perdón, no estoy burlándome. Bueno, casi sí. Pero es que se mira tan raro, perdóneme, teniendo en vida el tiempo para ir y decir, discúlpame, perdóname. Esperar hasta el día que esa persona ya está muerta para pedir perdón. Si somos cristianos, no hagamos eso. Por dormir. Bueno, ¿y vos qué crees? ¿Que este es auspicio? ¿Aló? Te lo dicen bien seguido, ¿va? ¿Acaso no pedimos que nuestra familia sea parte de la casa? Los pedimos que por favor, aunque sea, levante el plato. Por favor, ordene su cuarto. Les pedimos que sea parte de la unidad. Así somos como familia. Necesitamos unirnos más. Entonces, ¿cuál es la fuerza de esto? Voy a pedir a los diáconos que podamos pasar. Pero ¿cuál es la fuerza de esto? ¿Qué es lo que me permite? Versículo 22. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Lo volveré a leer. Versículo 22. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Hay una herramienta, un potencial que usted tiene, que lo hará unirse, que es la gloria de Dios, el poder de Dios, la presencia de Dios, la persona de Dios. Está vigente hoy, está presente hoy, está aquí con nosotros, está en usted. Su presencia, su persona está aquí en esta noche. Está manifiesta en su corazón, en su vida. Usted no puede decir no siento. Usted no puede decir no quiero. Usted no puede decir ay no me nace. No puedes decir eso, porque harías inefectivo el poder de Dios. Lo que tienes que decir es necesito que Dios sobre con su gloria en mí para permitirme ser más uno con otro. Decir no quiero, no puedo, no me nace, es permitir la división. Y tú ya te expliqué quién es el que genera la división, de qué lado quieres trabajar, de qué lado vas a servir. Y por eso esta noche yo te pido, no salgas de aquí, por favor, justificando tus malestares con otras personas. No salgas de aquí justificando que te llevas mal con alguien, porque haces inefectiva la gloria de Dios. Cuando dice la palabra que esta gloria es la que te permitirá ser uno a otro, uno con otro, unirte más a otro. Y puedes decir, hay diferencias, es que no hablamos de uniformidad, estamos hablando de unidad. Hay diferencias, somos individuos muy individuales, muy individuos. Cada quien tiene sus características, cada quien tiene sus gustos. Ay, hermanos, si nos dedicáramos a complacer a cada uno aquí en todo lo que somos como iglesia, a nadie lograríamos complacer. Por eso dedicamos complacer a un único solo, que es a Cristo Jesús el Señor. A Él es al único que buscamos complacer, adorar, servir. Pero si fuéramos complacientes con cada uno de los que nos congregamos aquí, la verdad,
estuviéramos vacíos. Nadie se sentiría a gusto. Por eso recuerde, a quien venimos a adorar es a Cristo Jesús. A quien servimos es a Cristo Jesús. Con quien más nos unimos es con Cristo Jesús. Y este traerá resultado: unirme más a otro, unirme más a mi familia, unirme más a la iglesia, unirme más con aquellos que necesito estar unido. Por favor, le pido inclinar su rostro.